en el sector que tiene que ver con temas técnicos y sobre todo temas económicos que vinculan la necesidad de escuchar siempre el mercado y la demanda para tomar decisiones de inversión. A continuación, vamos a presentar el siguiente panel, que va a ser moderado por Rosa María Flores Arauz, CEO de Calpa. Para continuar con las reflexiones sobre la materia, invitamos también a nuestros panelistas. Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas del Perú y decano del Colegio de Ingenieros del Perú. Gonzalo Tamayo, exministro de Energía y Minas del Perú y socio de Macrocónsul. Adelante, por favor. Miguel Figalo, gerente de proyectos de apoyo consultoría, quien ha sido consultor del MEF. Nicolás Besic, coordinador general de Evidencia Instituto y profesor de la Maestría de Economía en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Asimismo, invitamos a César Butrón a que se una al panel. Ok, gracias. ¿Cuántos micrófonos tenemos para ver si estamos acá? Entonces, nosotros dos compartimos, Carlos, y uno, por favor, para el ingeniero Butrón. Gracias. No, pero es que tú siempre vas a intervenir igual porque tu genio te gana, así que mejor que tengas tu micrófono cerca. La presentación, la verdad, de César ha sido bastante didáctica y muy buena. Yo no quiero entrar acá a discutir porque esta vez, ni a opinar, porque esta vez me han invitado para moderar, no para ser opinóloga. Y además contamos con dos exministros del sector que conocen muchísimo, además dos especialistas en el sector eléctrico, Miguel a través de Apoyo y Nicolás a través del Instituto Evidencia. Así que les dejo la palabra a ellos. La dinámica va a ser la siguiente, para que todo el auditorio, por favor, se quede, porque va a estar entretenido hasta el final. Y para poner un poquito de orden. Primero, cada quien va a tener la libertad absoluta de opinar sobre la presentación en términos generales de César y complementar en la primera ronda con una pregunta que de todas maneras quiero hacer, porque en el resumen que nos ha hecho César sobre las proyecciones para los próximos años, ha hecho mucho hincapié en que tanto en el escenario conservador como un escenario quizás un poco más optimista, vamos a requerir en el mediano plazo, si es que no se dan algún tipo de inversiones adicionales, vamos a requerir en el estiaje y en determinadas horas del día, sobre todo en horas punta, generación a diésel. Y si ustedes tienen alguna sugerencia de cómo evitar eso, pero mi pregunta adicional es, para todos acá en el panel, si es que realmente eso se tiene que evitar. Gracias. Comenzamos en orden. Te cedo la palabra, Carlos. Gracias, Rosa María. Muy buenos días a todos. Gracias por la invitación. Felicitaciones a César. Excelente presentación. Yo me quedo con sus dos láminas. Digo, la lectura de lo que he escuchado, ¿no? El apagón de Chile y lo de España es lo que nos espera. Eso es lo que nos está diciendo. Nos espera si es que seguimos el trayecto en el que estamos. Nos ha dicho también que si el próximo año tenemos, ojalá sea así, buenas noticias en cómo se va a conducir en el país en el futuro, los efectos recién los vamos a percibir en el sector eléctrico a partir de los 4 años. Es decir, en el mejor de los casos, entonces tenemos esos años para cubrir los temas. Y dijo en el momento, estamos librados al sol y al viento, ¿no? Y finalmente invocó que si vamos a estar librados al sol y al viento, pues que den una energía de la misma calidad que todos los demás. Creo que la descripción que dijo fue muy precisa y muy clara, ¿no? Crean el problema, pero no contribuyen a resolverlo. La solución se la dejan a todos los demás. ¿Qué representa esto, no?
Hoy día entra una central que al sistema eléctrico le ocasiona los problemas que hemos visto a través de las láminas. Yo me fijé en los datos de las eólicas, llegan a 0. ¿Ya? O sea, hay momentos en que su contribución es 0. Y me fijé en las solares y obviamente en las noches la contribución es 0. Entonces, alguien tiene que responder. Y quienes responden son las hidráulicas y las térmicas. Pero esa respuesta no es gratis. En el caso de las térmicas, la respuesta es a un costo intenso de su vida útil. No son máquinas preparadas para operar así. No son máquinas preparadas para tener que levantar la potencia en un solo golpe. Eso les produce dilatación térmica, y el mayor enemigo de una máquina térmica es la dilatación térmica. Se lleva de encuentro la vida de la máquina. Pero ¿qué ocurre? Antes de las intermitencias que aparecen ahora en el sistema, las intermitencias no existían. Todas las máquinas que participaban en el parque generador tenían la capacidad de responder, unas más rápido, otras con mayor agilidad, a las demandas del sistema. Entonces no había que cobrarle nada a nadie. Pero hoy en día entran actores que le causan un gasto que no está siendo reconocido. Entonces, fundamental, para que no lleguen esos apagones, primero, esos gastos tienen que estar reconocidos. Y el que entra a operar, que entre con la misma calidad del producto. No creo que sea justo que se reciba el mismo precio cuando no se da la misma calidad del producto. El producto tiene que ser homogéneo para que el precio sea homogéneo. Me parece eso como un tema fundamental. Miremos qué otras opciones tenemos. Tenemos gas y tenemos hidráulica. El gas tiene un problema grande. Hace unas 2, 3 semanas salió ya, incluso publicado en los diarios, no fue casualidad, fue convocada por el propio Perú Petro. El Perú Petro invitó a un consultor internacional al que le había encargado hacer un análisis de qué pasaría con el sistema eléctrico, y la respuesta de él es: tenemos gas para 10 a 12 años. No significa que en 12 años se va a acabar. Significa que en 12 años hay que comenzar a importar. Y si comenzamos a importar, el cálculo que él salió en la incidencia, a mí me parecieron las cifras un poco exageradas, pero si me dicen que van a ser a 5-1, y en lugar de que los precios se quintupliquen, solamente se duplican, y es un golpe feroz para la economía del país. Entonces el tema no se puede dejar de lado. Conversando con el tema del gas pasa por otro enorme problema. Los precios del gas de hoy vienen de Camisea. Cuando Camisea se licitó, las reservas de gas estaban probadas, comprobadas, certificadas. Entonces, quien venía a sacar gas, ¿a qué precio podía ofrecerlo? No es lo mismo que cuando alguien tenga que hacer probando dónde entra la barrita de oro, si me acuerdo de la leyenda de Manco Cápac, ¿no? Para ver si encontró gas o no. Entonces no se puede seguir pagando 37.24% de regalías. Nadie va a hacer esfuerzo de encontrar gas si lo que se espera es que los precios del futuro del gas de generación sean los de Camisea. Hay que romper ese nudo gordiano. Y ahí estamos metidos a que no sabemos. De repente, ojalá, encontramos mucho más. De repente no encontramos tanto y tan rápido. Entonces seguiríamos librados al viento y al sol. Y la siguiente posibilidad serían las hidroeléctricas. Yo personalmente creo que el Perú tiene una opción muy buena en las hidroeléctricas. Pero eso requiere una acción de distintos mercados. Mi preferencia es, yo sé que es algo caro, pero entre tener un Mercedes y un Volkswagen, siendo que el Volkswagen es un buen vehículo, yo he tenido un Volkswagen por muchísimos años, pero entre un Mercedes y un Volkswagen hay diferencias. Entonces, ¿qué quiere el Perú para su futuro sector eléctrico? ¿Quiere Volkswagen o quiere Mercedes? Ahí lo dejo. Gracias, Carlos.
Gonzalo, seguimos contigo. Totalmente general. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación y gracias a José y a Rosa María y a los miembros del panel, porque creo que vamos a dar visiones de algunos puntos comunes y algunos seguramente probablemente discrepantes. Pero una cosa en la que creo que Carlos y yo vamos a estar de acuerdo, a un ministro de Energía y Minas le cortan la cabeza si no hay electricidad. ¿Sí? Entonces, seguridad de suministro en los sistemas energéticos es la prioridad. Y no, a veces decimos primera prioridad, no, es la prioridad. ¿No? Y cómo construir seguridad de suministro siempre es difícil, ¿no? Y conforme comienzan a entrar en el sistema estas energías más interrumpibles, necesitamos reforzar el sistema para garantizar esa seguridad de suministro, y hay distintas opciones, hemos escuchado algunas, hay la discusión de las baterías, la discusión de cómo generar inercia, y de alguna manera en algunos casos puede haber esta posición de full renovables es lo que viene, ¿no? Y tenemos nuestro parque y miramos nuestra curva de costos y decimos, tenemos ciclos combinados, pasa algo y saltamos a diésel, ¿no? $200. Pero yo creo que la tecnología, y Carlos conoce esto más que yo soy economista, Carlos es ingeniero, y energía es un tema probablemente donde los ingenieros tienen mucho que decir. ¿Tenemos gas? Sí, tenemos gas. Tenemos la posibilidad de utilizar gas como un mecanismo de compensar la variabilidad. Nuestro sistema no tiene incentivos y no tiene un mercado donde un generador a gas pueda entrar con un ciclo abierto y solucionar parte de los problemas. Y esa discusión hoy no se está dando. Está dando discusión baterías, inercia, diésel. Pero creo que a través de mecanismos de mercado puede generarse un espacio en la cual tengamos fuentes adicionales de demanda de gas, porque no hay muchas fuentes adicionales de demanda de gas, pero que además actúe utilizando la propia variabilidad del propio consumo de gas para compensar esto. Ahora, esto es fácil decirlo, pero hay que crearlo. Y hay que crear un mercado, y crear un mercado no es fácil, porque hay que decir quiénes ofertan, quiénes demandan, cómo se cobra, y eso requiere tiempo y copiar mejores prácticas. Y la otra discusión que hizo César, y aquí sí voy a poner un comercial, si me lo permite Rosa María, porque cuando César dijo, Ocinermi le pregunta al COES, electromovilidad, generación distribuida, hidrógeno, ¿no? Y las cosas que mencionó, COES convoca a los consultores, nosotros levantamos la mano, entonces y César no lo mencionó, cuando César dice que en los próximos 10 años no hay electromovilidad, nosotros hicimos ese cálculo, nuestro equipo de energía. ¿Por qué? Porque la lógica es, y tenemos la pregunta, para entender un poquito es, la pregunta del regulador es, ¿considera usted electromovilidad? Y si considera usted electromovilidad, dígame en qué barra del sistema, ¿ya? Y en qué periodo del día, ¿no? Esa es la pregunta. Entonces creo que a veces son preguntas, digamos, excesivamente teóricas cuando previsiblemente esos factores no van a requerir que tenga que ser en cuenta en esta simulación de 10 años. Pero por supuesto para nosotros los consultores es una oportunidad para explorar mecanismos de cómo tratar de convencer al regulador de que por lo menos por ahora no parecen ser fuentes significativas de preocupación sobre el sistema. Lo que sí es una fuente de preocupación, y creo que, y comparto lo que dijo Carlos, nuestras reservas de gas sabemos cómo han evolucionado, pero afortunadamente creo que tenemos tiempo para tomar decisiones. Ese tiempo para tomar decisiones, por supuesto, tiene que pasar por algunas modificaciones clave en la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Los últimos, yo diría, 5 o 6 años fracasamos en intentos distintos de modificación de algunos temas de la Ley de Hidrocarburos, porque, por ejemplo, estos temas del plazo finito de los contratos de licencia genera unos desincentivos terribles para inversión y exploración conforme se acerca el fin del contrato. Y el contrato de Camisea acaba de cumplir 20 años, le quedan 10 años más, entonces, y otros contratos petroleros no solamente tienen el tema de regalías altas, sino también temas de plazos. Entonces, ahí hay una necesidad urgente de adaptación de nuestras normas.
Afortunadamente, he conversado largo de esto con Iris Cárdenas, la viceministra. Creo que Iris está con una agenda de trabajo importante y tiene como objetivo tratar de que los próximos 5 años el Perú tenga la posibilidad de hacer esfuerzos por buscar más reservas. Estamos a tiempo. Pero por supuesto esto va a requerir que a quien elijamos como presidente tenga la capacidad, primero tenga el entendimiento del problema y tenga la capacidad de convencer a distintos stakeholders un tema complicado, ¿no? Entrar al candamo, por ejemplo, o seguir invirtiendo en exploración de gas natural para evitar entrar al escenario de riesgo que menciona Carlos, que coincido, si no se hace nada, ese va a ser el escenario. Afortunadamente tenemos tiempo, pero por supuesto eso no solamente pasa por Perupetro, sino pasa por el mayor nivel de decisión política en las elecciones que vamos a tener muy pronto. Y lo dejo por acá. Muchas gracias, Gonzalo. Miguel, tu turno. Gracias por la invitación. Yo habría tiempo, no hay tiempo suficiente para discutir todas las ideas que tengo en la presentación de César, quizás en el almuerzo. Pero sí creo que hay un punto, tengo 3 ideas que creo que quiero reflejar en esta intervención. Una, creo que el problema central es claro, ¿no? Lo ha dicho ahorita Gonzalo también, ¿no? Hay un tema, necesitamos un sistema confiable, flexible, seguro, eficiente y que sea así en el tiempo, en el medio de la transición energética. Un dato nomás, hoy el MINEM está revisando o rehaciendo la nueva política energética. Tenían 590 días para hacerla, ya se vencieron esta semana y pidieron una extensión de plazo. ¿Por qué? Porque no pudieron definir el problema público que querían resolver. Entonces estamos hablando de esto en una presentación de César de media hora, que a todos nos parece evidente, pero al MINEM, que está, no sé si está acá alguien, pero no le es tan fácil de resolver. Y eso pasa porque no conversamos y porque el grupo que tiene el MINEM adentro para definir la política es un grupo de gente del MINEM. Cuando energía es un tema que atañe probablemente a todos los que están en esta sala, desde producción, distribución, transmisión y consumo, y no estamos involucrados. Entonces hay un tema ahí por resolver. Segunda idea que se me viene es el tema de velocidad, ¿no? Porque en generación va a haber, ahí Rosa María va a estar invirtiendo ahí cuando se necesita, digamos, las curvas, digamos, ¿no? Cómo va creciendo la demanda y la oferta y tarde o temprano reacciona, ¿no? Llega. Entonces generación en algún momento se va a construir, el tema es cuándo. Y el tema cuándo es importante porque genera justamente estos momentos de estrés con estas volatilidades de precios que veíamos. Afortunadamente somos un país, creo, bendito. Tenemos sol, viento, gas, agua, todo tenemos así para, ¿no? Hasta geotermia, ni siquiera sabemos cómo la vamos a hacer, pero ahí están los recursos ahí abajo del MISTE. Entonces, tenemos para hacer varias cosas. El tema es la velocidad. ¿Y cuál es el tema de velocidad? Pasa mucho por temas de red tape. Pasa mucho porque no podemos solucionar temas que podrían ser sencillos prediales, que hoy son complejísimos, EIAs desproporcionados que no solo pasa en la minería, ¿no? Conversaba con alguien también que a veces parece que se contamina más, digamos, haciendo el EIA que haciendo una línea de transmisión, ¿no? El EIA lo tienes que contratar consultores, toneladas, imprimir toneladas de papeles, distribuir por miles de casorías con vehículos a diésel. Uno termina contaminando más en ese proceso que con la línea de transmisión que permite el flujo de energía renovable. Y eso me lleva al otro punto también, que necesitamos no solo pensar en generación. César estaba mencionado ahí en las láminas, no, pero creo que hay que hacer más hincapié. Necesitamos también mucho más transmisión para llevar esta energía donde se necesita. Hay mucha, ¿no? Oye, ¿qué va a pasar cuando tengamos ¿no? 1 gigavatio de solar en el sur? ¿Cómo la vamos a llevar a los lugares que se consumen si no tenemos suficiente transmisión? Entonces ahí también tenemos que acelerar velocidad y tenemos que pensar en cómo incluimos un plan de transmisión con mayores refuerzos, mucho más grande, mucho más potente y mucho más rápido. Y el último tema nada más, para responder un poquito la pregunta de Rosa María, que creo que la han evadido antes, ¿no? Si el precio, los picos de precio de diésel son buenos o no. Bueno, al final, esto es un mercado, ahí viene mi sesgo de economista, ¿no? Y funciona con señales de precios. Entonces, un pico va a generar un momento de estrés que va a ser resuelto por más inversión. Al final es una señal.
Y es una señal que queremos dar también en las soluciones que César planteó. O sea, esta variabilidad, volatilidad tiene soluciones de baterías, de más transmisión, reserva flotante, como lo queramos llamar. El tema es cuánto nos va a costar y quién lo va a pagar. Y lo tiene que pagar ese costo lo tiene que internalizar quien genera esa distorsión. Eso está en la ley, pero la verdad es que a mí me da mucho miedo porque el primer reglamento de esa ley fue cualquier cosa, y el segundo reglamento de esa ley que tiene que ver con servicios complementarios, la verdad es que se trabaja a puertas cerradas y de nuevo, no se conversa, no se habla y el tema es qué va a salir de eso, cómo va a funcionar ese mercado. Creo que es súper relevante para atacar ese riesgo y para crear otra oportunidad que creo que es un mercado que va a ser muy interesante en los próximos años. Gracias, Miguel. Te toca, Nicolás. Gracias por la invitación, Rosa María, a César por la presentación. Y quizás me toca lo más difícil porque ya 3 super expertos han hablado, tenemos la presentación de César, así que voy a buscar qué más puedo complementar para no repetir. Yo quisiera destacar, en primer lugar, uno de los objetivos estratégicos que mostró César de la política, el tercero, que habla de acceso universal al suministro de energía. Y acá destacar que si bien 9 de cada 10 hogares ya acceden hoy como combustible para cocinar a gas o a GLP o a energía eléctrica, cuando se pregunta por el uso cotidiano, digamos, 4 de cada 10 hogares, el 25% de los hogares, sigue cocinando predominantemente con leña, con carbón o con bosta, ¿no? Entonces, hablamos de transición energética, revolución industrial, las renovables y tal, y creo que no miramos todavía este problema, que es una transición que estos hogares requieren tener para mejorar su competitividad, mejorar su estado de salud, que es pasar a tener combustibles no contaminantes, como lo determina el INEI en sus encuestas, y esto pasa por ver cómo se puede brindar a estos hogares, ya sea gas natural o GLP o cocinas eléctricas, ¿no? Para hablar de una verdadera transición acá. Ahora, otra cosa que mencionó César es, tenemos estos 9 objetivos estratégicos, y la verdad que no sabemos si los 9 están alineados, ¿no? O más bien hay trade-offs entre uno y otro. Entonces nosotros desde Evidenza Instituto tenemos justamente una iniciativa denominada Rumbo Energético, y que una de las cosas que plantea, de ahí el nombre, es tener un rumbo claro sobre lo que quiere la política energética para el país. Y ahí nos comentaba Miguel que si no bien ni siquiera se ha podido definir el problema, entonces estamos ahí en complicaciones. Necesitamos tener una política clara, con acciones claras de lo que se requiere. ¿Por qué? Porque si bien en los últimos 30 años creo que el sistema ha sido, con vaivenes, como ha mostrado César, pero exitoso en el cambio que ha logrado multiplicar por casi 9 la potencia instalada en ese periodo, estamos hoy en un momento donde se tienen que tomar definiciones críticas hacia futuro, y eso implica tener claridad sobre lo que quiere el sistema y sobre cómo beneficiar al usuario final. Luego, 2 puntos que en realidad ya los han mencionado, es el tema de la intermitencia de los proyectos renovables no convencionales, que son la cartera que se tiene actualmente. Entonces, ¿cómo lograr tener eso, ¿no? Los servicios complementarios necesarios para mitigar esta variabilidad? Y ahí está el tema de la ley 32249 que modifica la ley de generación, podemos hablar de eso más adelante, y el tema del gas natural, ¿no? Mucho se ha hablado, han salido análisis de que se va a acabar el gas y creando quizás cierta alarma, y ahí quisiera dar un poco también de calma desde el instituto, porque en realidad existen reservas, está el lote 58, está el lote en Candamo. Además, actualmente se reinyecta gas todos los días porque la demanda no es la suficiente para lo que se podría producir. Entonces sí, obviamente, si no hacemos nada, eventualmente el gas de Camisea se va a agotar, pero existen ya reservas que se pueden explotar. Está el lote 58 lo más próximo. Y yo creo que es clave tener al gas natural como el combustible de transición que permita en parte mitigar, reducir el tema de la variabilidad en las renovables no convencionales, ¿no? Y ahí creo que, César lo mencionó, podrían ganar todos.
Muchísimas gracias. En esta primera etapa, a los cuatro ha sido súper rico escucharlos porque tenemos acá, como verán, posiciones en muchos casos de opiniones similares, pero en otros de opiniones totalmente distintas. Yo, para hacer un resumen, y después, obviamente, César, si quieres hablar, lo vas a hacer antes de la segunda parte, me quedo con Perú. Perú Petro tiene que hacer su trabajo, tiene que dedicarse a fomentar inversiones en exploración, tiene que revisar si los contratos actuales pueden seguir siendo vigentes con regalías tan altas en el escenario actual. Y nosotros los actores tenemos que impulsar que eso suceda y no estar pensando tanto en el corto plazo, sino exigir a las autoridades que piensen más en el mediano y largo plazo. Gonzalo quería comentar algo y después César. Quería comentar algo que creo que César lo ha tratado de transmitir, porque me imagino que es una cosa que cada día que pasa de repente no lo deja dormir, ¿no? Porque lo que él nos ha pintado es de realidad dos escenarios alternativos con gas al sur o sin gas al sur. Y llevar el gas al sur bajo cualquier alternativa, y creo que ha sido muy hábil en no esbozar ninguna de las alternativas que quiere tocar o que se puede tocar, cada día que pasa o cada mes que pasa o cada 6 meses que pasan sin tomar esa decisión, continúa elevando la incertidumbre para el resto de inversionistas con las otras tecnologías, ¿no? Porque es como que si alguien hace o si alguien toma esa decisión, cambia totalmente el juego del sistema eléctrico peruano. Y entonces eso, por supuesto, puede tener efectos, inhibitorios entre tecnologías, o simplemente la indefinición puede ser el peor escenario, que llegado a quien tenga que estar en el COES, ojalá sea César, en 2 o 3 años, el problema, digamos, de escenarios muy distintos y muy divergentes, lo vamos a tener en la cabeza. Ok, César. Sí, bueno, quería justo contestarle a ya me olvidé, Gonzalo, estaba hablando con otro. Sobre esta de la incertidumbre, lo que dice es exactamente lo que dice la teoría económica, ¿no es cierto? Si hay incertidumbre, no invierto. Y eso podría ser un gran problema, ¿no es cierto? Pero como van las cosas y como vamos viendo a los agentes que vienen al COES a presentar proyectos, yo creo que va a pasar al revés. Creo que lo que van a hacer es apurarse con sus inversiones para ganarle al gas. Y no les va a importar que si luego al gobierno que decida que promueve el gas, o sea, ya ha tenido renovables y proyectos, etcétera, ya hubiera detectado que iban a tener una congestión terrible, precio cero y unos vertimientos terribles en el norte de Chile. Y entonces retraigo la inversión, ¿no es cierto? Pero no retrajeron, invirtieron igualito. Y después, oye, gobierno, arréglame esto. Entonces, yo creería que, teniendo razón conceptualmente, creo que no es lo que va a pasar. Ok, César. Muchas gracias. A ver, en la segunda ronda van a tener entre 5 y 6 minutos cada uno y yo les voy a hacer preguntas bien puntuales. Vamos a arrancar ahora con Nicolás. Vamos a hacerlo al revés. Tú has mencionado en la primera parte algo de los reglamentos que está trabajando el Ministerio de Energía y Minas. De hecho, ya hay una prepublicación y está en discusión la prepublicación del reglamento de licitaciones derivado de la ley recientemente aprobada en el Congreso. ¿Crees que tal como ha sido prepublicada realmente es beneficiosa para el usuario final? ¿Y qué sugerencias harías tú? Sí, bueno, ahí en realidad la respuesta a la primera pregunta puede ser muy breve y la respuesta es que creemos que no. Que tal como se ha publicado no va a beneficiar al usuario final. ¿Y por qué? En primer lugar, quisiera destacar una parte más institucional y es esta tendencia que se tiene en el país donde en el reglamento se ponen cosas adicionales a lo que está en la ley, ¿no? Y eso en general en el sector eléctrico o cualquier otro sector no debería permitirse y está pasando con este reglamento de la ley 32249.
En segundo lugar, y ya entrando a los riesgos y a lo que se podría hacer, creemos que si el objetivo es efectivamente, como se ha vendido esta ley, de reducir las tarifas a los clientes regulados, entonces estas licitaciones deberían asegurar el menor precio para las 24 horas del día y no solo para en los bloques horarios que ahora se van a permitir, ¿no? Al separar energía y potencia. Y lamentablemente el reglamento no considera esto y deja abierta a la licitación por bloques independientes, ¿no? Y ahí, o sea, se dice que la licitación por bloques horarios independientes es eficiente porque refleja lo que sucede en la demanda en cada momento del día, pero la verdad es que se podría terminar con un precio promedio por las 24 horas mayor si es que no se asegura eso, ¿no? Y esto pasó en Chile, porque Chile es un país que ha estimulado fuertemente las renovables no convencionales y si bien empezó como se plantea acá con bloques independientes, ha cambiado su aspecto regulatorio a asegurar que sea el menor precio promedio por las 24 horas, ¿no? Y un segundo aspecto que genera preocupación, nos genera preocupación en Vidensa, es este reglamento de dar facultades a Ocinermin para, en ciertos casos de licitaciones, que solo entren nuevos generadores y no los que ya están actualmente. Esto obviamente va a favorecer a los nuevos, probablemente a los solares, a los eólicos, pero no favorece al cliente final necesariamente, que somos todos los usuarios y que entendemos que el objetivo de la ley es beneficiar a los usuarios. Y acá también destacar una preocupación institucional, ¿no? Un problema institucional que detectamos y que coincidimos con otros expertos y analistas, y es esta tendencia a darle una mayor injerencia cada vez al órgano regulador, a Ocinermin, en la definición de políticas, que no es su función, la función del MINEM es la rectoría, no la de Ocinermin, y entonces eso crea discrecionalidad y esa discrecionalidad obviamente impacta en las inversiones. Ahí también César señalaba, ¿no? Y por eso quizás ponía este puntito de la ley 32249 como un modelo más cercano al intervencionismo que a un mercado que promueva la competencia. Y finalmente destacar el aspecto de la intermitencia, ya lo hemos mencionado, el lograr proyectos que lleven el gas al sur para tener disminuir esta intermitencia, pero considerando los costos asociados a esto, al mercado de servicios complementarios, ¿no? Entonces, quien genera, lo han dicho, lo repito, quien genera el problema debe de pagarlo. Muchas gracias. Creo que has hecho un resumen de verdad bastante corto, pero preciso y al grano de los problemas que tiene la prepublicación del reglamento de licitaciones de largo plazo y ojalá que el Ministerio realmente no solamente te escuche a ti, Nicolás, sino que realmente se tome la debida diligencia de leer todos los informes técnicos, económicos, legales y constitucionales que los diferentes actores, incluido Calpa, hemos presentado. Muchas gracias por este resumen, la verdad, bien claro. A ver, Miguel, yo voy a abusar del tema económico esta vez. Yo siendo economista, quisiera un poquito tu opinión sobre todos los escenarios de crecimiento de demanda que nos ha mostrado César y qué crees que tenemos que hacer diferente para que por lo menos ese 3% se dé en los distintos segmentos de la economía peruana. Ya, a ver, hay gran parte de estos escenarios y que César lo mencionaba, ¿no? ¿Cuál es el margen de maniobra que tenemos para aumentar, digamos, este crecimiento o para que no se nos hunda, digamos, más allá del 3% que tenemos? En realidad, parte del tema, que ojalá tuviéramos una varita mágica que pudiéramos resolverlo, es la estabilidad política, ¿no? Una vez hicimos, en apoyo hicimos un modelo simulado, totalmente teórica, y sacamos la parte de componente de inestabilidad política del modelo, y en vez, con las condiciones macroeconómicas que tenemos ahora, con el oro a 3.600, el cobre por encima de 4, etcétera, podremos estar creciendo tranquilamente más cerca del 5 que del 3.
¿no? Entonces ese componente hoy día nos resta, ¿no? No nos hace caer en déficit, pero nos resta. Ese es un tema importante. Pero para ver el otro lado, digamos, y ya que se vienen elecciones, lo otro que hemos visto es que hay una regularidad también de que la gente y los actores reaccionamos mucho más al miedo que al optimismo, ¿no? Entonces imaginemos que va punteando un candidato que nos gusta, ese 3 pues máximo se va a convertir en un 3.2, ¿no? Pero imaginemos que pues viene Pedro Castillo 2.0, entonces ese 3% probablemente va a caer bastante más que 2 décimas, ¿no? Ahí es más fácil retraer la inversión. Y esa caída del PBI automáticamente se ajusta a menor demanda de energía. Y el otro lado que viene con demanda de energía, que no viene tanto con, bueno, está relacionado, pero en demanda de energía pega más, es el crecimiento de las cargas especiales. Y dentro de las cargas especiales las más importantes son las del sector minero, ¿no? Y en el sector minero sí tenemos proyectos en desarrollo. Tenemos que mucha de la inversión minera hoy día, en realidad, más que proyectos nuevos, son en ampliaciones de proyectos. Y claro, hacer un proyecto minero demora, ¿no? Demora, y acá probablemente lo saben mucho más que yo, pero tienes que solucionar temas sociales, tienes que solucionar temas de predios, tienes que solucionar N cosas, ¿no? Tía María, por ejemplo, que está avanzado, probablemente inicie más hacia el 27, 28, eso no se puede acelerar. Entonces, va a haber crecimiento. Si vemos como crecimientos de demanda, probablemente todo lo que podamos hacer hoy es sembrar para crecimiento de demanda en 3, 4 años. Un factor que sí puede ayudar dentro del tema político quizás es el peso que va a tener el Senado, ¿no? El Senado se va a convertir en una pieza clave porque el Senado va a poder parar las leyes de la Cámara Baja, incluso el Senado peruano las va a poder modificar y aprobar. Si el Senado es medianamente bueno, ¿no? Por lo menos no interrumpe, creo que va a ser una buena noticia a pesar de todo lo que podamos tener en la Cámara Baja. La manera como se vota puede ayudar a que eso se logre, por ahí hay un rayito de luz al final del túnel, creo. Muchas gracias. Dale, César. Está encendido. Ya, quería comentar sobre formas de generar más demanda de electricidad. Hay una que es súper importante y que casi nadie la ve porque no está en el ámbito de lo que estamos acá, y es la situación de las distribuidoras estatales. Las distribuidoras estatales, como saben ustedes, excepto Lima e Ica, están en manos de distribuidoras estatales. Las distribuidoras estatales tienen todos los inconvenientes, todos los cerrojos y candados para hacer inversiones. Entonces, sus inversiones andan haciendo el 30% de lo que deberían hacer, ¿no? Y lo que eso ocasiona es mucha demanda reprimida. Y constantemente las distribuidoras estatales paran rechazando solicitudes de nuevos suministros porque ya no tienen capacidad de atender. Y esas inversiones son principalmente en los sistemas de transmisión de las distribuidoras, que se conoce como subtransmisión en otros sitios, y en sus propios sistemas de distribución. Y ese problema es un problema que está empeorando, no está mejorando, porque nadie se está ocupando de buscarle una solución, porque siguen siendo empresas del Estado, porque no se encuentran soluciones, porque soluciones que se han planteado no las toman, pero ahí hay una demanda notable. O sea, yo siempre le he dicho, he hablado con gente del MEF, le digo, ¿cómo quieren que haya reactivación económica si la última milla no está? ¿No? Entonces, eso no solo se debe resolver para aumentar la demanda, pero si no se debe resolver porque la calidad de servicio y la atención de servicio en el resto del Perú va a terminar siendo pésima, mala. Eso quería decir. Muy cierto. De hecho, creo que es uno de los puntos que tenemos que atacar rápidamente y direccionarlo. Nosotros lo vemos todos los días, la verdad, en muchos de nuestros clientes que están en el norte, ya sin ir al tema del consumidor más doméstico, ¿no? Pero todo lo que nosotros estamos viendo en el norte, de muchos clientes que quieren ampliar, que quieren duplicar su capacidad y no lo pueden hacer por un problema de las distribuidoras estatales que no han invertido en ampliaciones, en subtransmisión, y tampoco han invertido en nada en mantener, ya ni siquiera hablo de aumentar calidad, mantener calidad. Entonces es un tema que sí tenemos que enfrentar y rápidamente creo que todos hablar con el FONAFE
para ver qué hacemos en ese aspecto. Gracias, César, por mencionarlo. Tiene que ser con el Ministerio de Energía y Minas. Se necesita una nueva regulación. Ok, tomamos nota y lo dejamos como tarea inmediata para todos. Yo quiero continuar. Miren, esto no estaba en lo que les dije que iba a preguntar, pero ya como hemos tocado varios de los temas en la primera ronda, Gonzalo, ya hablaste largo del tema del gas y de tu opinión sobre lo que se tiene que hacer en general en Camisea, en otros lotes, en exploración y demás. Yo quisiera preguntarte otro tema, mira, porque acá César nos ha mencionado todo lo que hace con el plan de transmisión, ¿no? Y todo lo que tiene que ver a futuro, a 10 años, y anticiparse para poder presentar un plan de transmisión con todas las nuevas líneas, los refuerzos y demás que se requieren a nivel nacional, que después tiene que ser puesto a disposición para opinión, después el Ministerio lo aprueba y finalmente le encarga Proinversión qué tipo de proyectos tiene que licitar. Pero cuando nosotros nos juntamos con los transmisores tienen miles de problemas. Una vez que llegan, primero que nada, aquellas cosas que son refuerzo, que uno podría decir que es mucho más fácil que se le adjudique directamente al que tiene hoy día, ¿no es cierto?, la línea, el activo, y que lo puede hacer más rápido y con ciertas ventajas competitivas y de conocimiento, no se hace porque, no quiero dar algo como un refuerzo propio a alguien, sino lo quiero licitar. Entonces, obviamente ahí pasa que cuando licitas un refuerzo, que es como lógico que le corresponde por naturaleza elemental a alguien, no hay competencia, no se presentan, queda desierto. ¿Y quién tiene después el problema? El Sistema Eléctrico Nacional y particularmente César, que termina estresadísimo. Y la segunda pregunta es, a nivel ya más nacional, cuando sí se tienen que hacer nuevas líneas, los transmisores se encuentran con problemas de todo tipo, muy, muy similares a los problemas que tenemos en el sector minero, ¿no? Entre servidumbres no otorgadas, permisos demorados, problemas en la contratación de consulta previa, negociaciones por los predios. En tu experiencia como ministro, ¿qué crees que se tiene que hacer para todo eso poderlo empaquetar y resolverlo rápido? A ver, creo que tu pregunta refleja que se nos ha hecho crecientemente más difícil extender nuestra infraestructura a nivel nacional, ¿no? Y en algunos casos, eso lo he conversado con Cristian y con Jorge más de una vez, ¿no? Las dificultades que se tiene para desarrollar proyectos mineros y ya no proyectos de hidrocarburos se ha extendido a estas actividades, ¿no? Y a veces, uno tiene, tal vez tomar una posición balanceada. A veces es natural que haya preocupación, pero a veces también sabemos que hay intereses, ¿no? Y la forma como se canalizan esos intereses no son necesariamente los más correctos, por usar una palabra. Sí, esto va a requerir, yo creo, algunas modificaciones normativas que tienen que darse. Lamentablemente, ese es un gobierno que termina, y los gobiernos que terminan a veces tienen muy poca capacidad para hacer cambios significativos, ¿no? Pero sí, uno va a decir, sí, efectivamente, cambiar la ley de consulta previa va a ser difícil. Eso creo que no tiene mucha viabilidad de avanzar, pero sí hay mecanismos que pueden ser más efectivos. Tocando el tema de César, y eso también lo hemos discutido con Cristian. Si uno ve el problema de las distribuidoras y las líneas de subtransmisión, oye, ¿quién mejor que los transmisores que están cerca, ¿no? Porque las distribuidoras se van a conectar a una línea de transmisión, ¿quién mejor que los transmisores que son especialistas en transmisión se encarguen de las líneas de subtransmisión de las distribuidoras a través de algún esquema que uno puede generar una licitación, que puede generar algún mecanismo? Y si por alguna razón salen desiertos, bueno, siempre hay una opción de asignar a alguien que está ahí, que lo va a hacer más eficiente, menos costoso.
Por supuesto existen los riesgos de Contraloría y existen los riesgos de cómo se manejan estos temas, pero se tiene que decidir. Y a quien se elige para estar en estos puestos públicos, y no me refiero a los ministerios, sino a estas direcciones, tienen que tomar esas decisiones. No me preocupa tanto, por ejemplo, cuando uno mira el número de líneas que se han licitado. Digamos, todos los transmisores, está Nacho aquí, está Chris, hay varias líneas que ya se licitaron, ¿no? Y hay cosas grandes que se van a construir, y en papel no parece haber un problema, hay un problema de ejecución. Creo que es lo que nos va a complicar. Y la otra cosa que sí, escuchando algunos de los comentarios que se hacían, hoy el Ministerio de Energía y Minas está desarrollando un nuevo plan de política energética con cooperación de organismos multilaterales. Y les va a tomar tiempo porque tiene que ser de acuerdo a las normas que se hacen para el tema de ese plan. Y por lo tanto eso va a generar tiempo y burocracia. Afortunadamente, está en proceso, tomará tiempo y ojalá tengamos un producto más actualizado, ¿no? Yo creo que eso se requiere. Y solamente un último tema, que lo digo acá con perdón de Alfredo, que es amigo mío, y disculpen si hay alguien que aquí no reconozco, pero no veo a Sinelmín en la sala, ¿no? Y solo lo veo a Alfredo porque es un interesado en estos temas, más allá de estar en el directorio de Sinelmín. Y tal vez como parte de las dificultades políticas que hemos tenido en los últimos años, yo contaba hace poco a un inversionista internacional que desde el momento que yo salí el julio de 17 del Ministerio de Energía y Minas, han habido 17 ministros después. ¿Ya? Entonces eso genera pues dificultades en la parte normativa del ministerio, y muchas veces hace que se vea un Sinelmín mucho más activista, ¿no? Y digamos, esos espacios los ocupa Sinelmín porque tiene gente, tiene recursos, ¿no? Y muchas veces trata de hacer política energética, o sea, trata de meterse en temas normativos. Y ojalá, Alfredo, puedas transmitir este comentario. Tengo varios amigos en Oceanomí, pero creo que hay necesidades urgentes de zapatero a tus zapatos. Clarísimo y muchas gracias. Yo diría, ahora le voy a hacer un par de preguntas al ingeniero Herrera Descalzi y después cierras tú, César. Si bien hoy día tenemos que prácticamente el 60% de la producción de energía eléctrica en el país es renovable, y digo 60% porque las hidroeléctricas también son renovables. Yo he estado paseándome por todo Perumín en varios foros, en la cumbre, almuerzos, conversando con muchos en el stand, y es como, renovables solamente es eólico y solar. No, renovable también son las hidroeléctricas, así que Perú está bendecido, 60% hoy día de la producción es con renovables. Pero de ese 60% y 40% es gas. Dentro de lo renovable, ya hoy día entre las eólicas y solares, más o menos estamos bordeando, de acuerdo a la presentación que César nos mostró, 10-11% en este año de la producción ya es con esas dos tecnologías. Entonces, decir que tenemos problemas de curtailment en algunas zonas o lo que pasó en Chile hoy día con 10% de penetración, realmente hoy no es un problema, ¿no? Digamos, serio. De hecho, Perú no tiene los problemas que tienen otros países en la región, pero claramente lo que tú has visto a nivel de permisos de estudios, César, de estudios en el COES de preoperatividad y operatividad, hoy día todo es entre eólico y solar. Y tiene como 30.000 megavatios ya en proyectos, tanto de nuevos desarrolladores como de los incumbentes actuales en el Perú, y claramente estamos viendo que todos los inversionistas van por ese lado, y a mayor penetración de las redes en el futuro se nos viene en el país en un futuro. Ay, perdón. Sí, gracias. Quisiera partir por situarme yo como usuario, y no como un gran usuario, sino como un usuario común y corriente. ¿Qué quisiera? Quisiera que cuando necesito electricidad la tenga.
Entonces, eso se llama la disponibilidad. Y eso es lo que da el sistema. Y cuando se remunera una potencia, la potencia lo que está remunerando es la inversión para que el consumidor final tenga disponibilidad. Creo que todos los actores del sistema tienen que aportar eso. Y si no lo tienen que comprar, lo tienen que complementar, porque hay formas técnicas de hacerla. Con el debido perdón, a mí me parece un soberano disparate el estar con esto de demandas horarias. Porque no conozco a nadie que requiere electricidad que la requiera en forma horaria. Creo que el sentido de disponibilidad es igual que con la televisión, ¿no? En el momento que se me pega la gana y quiero ver, la quiero ahí. Entonces no voy a comprar por una hora y por otra hora. A mí me parece un reverendo disparate que se está tratando de amoldar para favorecer a alguien y no es el consumidor a quien tiene que atender la ley. Entonces, y además el sistema tiene solución técnica, ¿no? Porque la solución técnica es el almacenamiento de energía. Y ese almacenamiento de energía se puede complementar. Se puede complementar con usuarios que existen en el sistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, el que tiene una gran presa de agua tiene la capacidad de diferir el despacho. Tendría que poner un poco más de máquinas, por ejemplo, ¿no? Y diferir el despacho de unas horas para otras. O sea, hay manera de resolverlo. Todo eso es inversión. Entonces, quien quiera venir y quiera tomar el mercado tiene que hacerlo en esas reglas. Pero permíteme comentar otros dos temas. Uno de ellos lo mencionó con mucha propiedad Gonzalo. Gonzalo dijo que si hay un apagón le cortan la cabeza al ministro de Energía y Minas. Y es verdad, aunque el responsable puede estar 3 o 4 ministerios más atrás, ¿verdad? Una mirada a lo que pasó. Alemania. Los hechos no son exactamente así, pero sirven para resaltar el tema. Alemania tuvo por muchos años un partido verde que aspiró a llegar al gobierno. Entonces, dentro de su prédica iba especialmente contra las centrales de carbón. Cuando llegó al gobierno, ya las centrales de carbón estaban reposando. Pero llegó en la época de la guerra con Ucrania, de los problemas con el gas. Y faltó el gas ruso. Y se quedaron sin electricidad. Y adivinen qué tuvo que hacer. Tuvo que arrancar las centrales de carbón. ¿Ya? O sea, su prédica de 30 años tuvo que invertirle en un momento por una razón fundamental. Uno entiende lo que es la electricidad. No les estoy hablando de la energía en general, les estoy hablando de un componente específico, la exergía, que es la electricidad. Uno entiende lo que significa cuando no la tiene. Y ahí no importa que sea de carbón, no importa que sea sucio, lo que hay que hacer es tenerla cuando uno la necesita. No puede haber crecimiento económico en un país si no hay la electricidad para apoyarlo. El Perú está terminando un ciclo muy importante donde no ha pasado por no ha tenido que padecer. Es el ciclo de Camisea. Porque Camisea le dejó al Perú la oportunidad de que cualquier necesidad la cubría 18 meses y barato. Y hoy a futuro no hay ni 18 meses si no está el gas. No es esto una apología al gas. Si yo apuntara a un sistema eléctrico, yo apuntaría a un sistema 100% renovable. Yo apuntaría a un sistema 100% renovable y apuntaría a tener al gas como una reserva fundamental para los años secos, para las estaciones secas, para los momentos difíciles, porque ya pagué la maquinaria y lo único que necesito es el gas. Y el gas lo dedicaría a otras cosas, la petroquímica, por ejemplo, donde es indispensable, y otras cosas donde podría tener mucho más valor. No es esto una apología al gas, pero lo que digo es que la situación que vivió el Perú con Camisea, y Camisea se está acabando, no la va a volver a tener. Ojalá el Perú pudiera encontrar vaca muerta. Vaca muerta son como 100 Camiseas, ¿no? Nosotros tuvimos uno y no hemos podido encontrar un segundo Camisea en 25 años. Entonces, si queremos futuro, tenemos que ir sobre una energía
eléctrica cierta, segura. No me gustan a mí esos lineamientos de energía que vi, coincido con César, que son muy generales e incluso yo también los encuentro contradictorios. A mí no me gusta el tema de competitividad. Eso es muy vago, no dice nada. Yo prefiero que me diga segura, eficiente, confiable, económica, etcétera, que son los puntos que uno realmente tiene que conseguir. Entonces, hoy en día estamos en un sistema donde el futuro es mucha participación de solar y eólica, perfecto, para bien, pero que paguen todos los servicios complementarios. Cuando conversé con gente del ministerio, no tuve ocasión de poder dar opinión porque me invitaron al Congreso. Justo yo salía de viaje y no podía hacer una participación no presencial. Entonces, y conversé a la gente del ministerio y me pidió que los apoyase en el tema de la ley. Ellos lo que me decían es que la contrapartida, lo que estaban poniendo, iba a ser el pago de los sistemas complementarios. Entonces, mientras se paguen los sistemas complementarios, todos los que existen y en lo que se debe hacer, yo creo que el sistema debe poder funcionar. Prometo que 1 minuto. Es que tú tienes que cerrar, pues César, después de que has hecho una presentación, nos has dado clases, tienes 1 minuto para cerrar. Bueno, solo quiero decir que si hay apagón, en realidad le cortan la cabeza al presidente del COES antes que al ministro. Eso es cierto, primero tú y después el ministro, eso es verdad. Bueno, hemos tenido, la verdad, una exposición de lujo, gracias César, un panel también de lujo. Pero yo quiero que se vayan con algo positivo porque acá estamos en Arequipa, en una región muy minera, en Perumín además, que es el foro minero por excelencia en nuestro país. Y la verdad, váyanse con tranquilidad porque si bien hemos hablado de riesgos futuros y lo que tenemos que hacer para no caer en esos riesgos. Hoy día tenemos generación eficiente, segura, barata, a buenos precios, un sistema de transmisión robusto que hoy funciona. Y la verdad que muchos inversionistas en el sector generación y transmisión dispuestos a seguir apostando por este país. La reforma la requerimos en una que otra norma regulatoria que esperamos poder encaminar y que salgan bien como lo hemos hecho siempre en toda la historia que mostró César. Así que sector minero, sigan invirtiendo porque nosotros, el sector energía, estaremos con ustedes siempre y a tiempo. Gracias. Muchas gracias. Hay una foto oficial. Interrumpimos, o más bien los esperamos a las 3 de la tarde para continuar con el foro de transición energética.